En esta sección vamos a comenzar a definir el problema de cómputo que iremos resolviendo mediante el desarrollo de un sistema distribuido completo y funcional en la nube. El sistema consiste en realizar una búsqueda sobre un conjunto grande de documentos digitales que podrían ser libros, artículos científicos o sitios web a petición de un usuario mediante una consulta en una página web. Para cada consulta, el usuario introduce un conjunto de palabras y tendremos que identificar los documentos más relevantes relacionados con la frase de búsqueda para posteriormente presentarlos al usuario por orden de relevancia. Para ilustrar lo anterior, supongamos que en la base de datos del servidor tenemos cientos de novelas en formato texto e introducimos en el front-end una frase que en esencia tenga que ver con un libro específico cuyo título se desconoce. Por ejemplo, podríamos recordar de qué trata una novela, en este caso, de niños en una isla desierta que se vuelven violentos. El sistema debería entonces regresarnos como mejor coincidencia el título de la novela El Señor de las Moscas. Quizás pueda haber algunos otros textos que se parezcan, como En las montañas de la locura o Isla de tinieblas. Debido a que puede haber cientos e incluso miles de libros sobre los que se tendría que realizar la búsqueda, y dado que se requiere mucho procesamiento, en este caso resulta conveniente distribuir el trabajo entre varios nodos computacionales mediante un sistema distribuido. Para implementar este sistema, lo primero que tenemos que resolver es cómo vamos a decidir qué documentos son los más relevantes para la búsqueda. En esta primera propuesta de solución tenemos el enfoque más sencillo, el cual consiste en contar el número de apariciones en el conjunto de textos de cada una de las palabras que conforman la frase de búsqueda del usuario. Por ejemplo, si el usuario realiza la búsqueda "la inteligencia emocional" sobre un conjunto de 3 libros, primero dividimos la frase en las palabras que la conforman, que en este caso son 3. Supongamos que en el texto 1 se encuentra 151 veces la palabra "la", 39 veces la palabra "inteligencia" y 8 veces la palabra "emocional". Entonces podríamos escribirlo de la siguiente manera. Observe el subíndice 1 en la palabra búsqueda, que indica que se trata del texto 1 de los 3 posibles. Si sumamos las ocurrencias de las palabras en el documento, tendríamos que serían 198. Supongamos que realizamos la misma operación sobre los textos 2 y 3. Con estos valores podemos inferir que el texto con una mejor coincidencia con la búsqueda sería el que tenga el mayor número de ocurrencias, y el texto que menos coincidencia tendrá con la búsqueda será el de menor número de ocurrencias, quedando entonces la salida del programa con el siguiente ordenamiento. Es decir, el texto que más se apega a la frase "la inteligencia emocional" es el libro 3, seguido del libro 1 y por último el libro 2. Una falla en este algoritmo es que podría haber un texto con demasiadas páginas, como el que se muestra, que es el diccionario de psicología, que, aunque no trata el tema de la inteligencia emocional, puede tener más ocurrencias de las palabras que se están buscando que un texto pequeño especializado en el tema, como el que se muestra abajo con título "La inteligencia emocional",
y que se apega mejor a la frase de búsqueda. Una solución a este problema es tomar el número total de ocurrencias y dividirlo entre el número total de palabras en el documento, lo que se conoce como frecuencia de término. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 textos, un artículo científico sobre psicología que contiene 500 palabras en total, un libro con un tratado sobre enfermedades con 50,000 palabras y un libro de cuentos para niños con 2,000 palabras. Podríamos obtener la tabla que se muestra con las frecuencias de término solo para la palabra inteligencia. Es decir, que la palabra inteligencia ocurre 30 veces en el artículo sobre psicología, 40 veces en el libro de enfermedades y 3 veces en el libro de cuentos. Por tanto, la frecuencia de término sería dividir esas ocurrencias entre el total de palabras, dando en este caso los valores que se muestran en la tabla. Así entonces podemos observar que aunque el libro de enfermedades tiene más ocurrencias de la palabra inteligencia, no sería el primer resultado de la búsqueda, pues su frecuencia de término es la menor de todas. Mientras que el artículo sobre psicología sería el más recomendado, pues a pesar de tener menos ocurrencias, 30 en este caso, al ser de menos páginas, su frecuencia de término es mayor a todos los demás. Supongamos que realizamos esta operación para los 3 libros anteriores y las 3 palabras que estamos buscando y obtenemos lo siguiente. Si reordenamos en función de la frecuencia de término, la salida del programa recomendaría primero el texto 3, posteriormente el texto 1 y finalmente el texto 2. Un problema más por resolver es que si buscamos con la frase la inteligencia emocional, podemos observar que una palabra poco relevante en la búsqueda, como la, tiene un importante impacto en las ocurrencias afectando nuestros resultados. El problema es que las 3 palabras influyen con el mismo peso en el algoritmo, pero no tienen la misma importancia en la búsqueda, pues la es una palabra de uso frecuente que no debería influir en los resultados. Por ello, usaremos un algoritmo de recuperación de información que se utiliza en la minería de texto y se conoce como TF-IDF o frecuencia de término, frecuencia inversa de documento. La idea es agregar un factor a cada frecuencia de término para que las palabras muy frecuentes en todos los textos no sean consideradas. A este factor se le conoce como frecuencia inversa de término o IDF. Para un término, el IDF se define como el logaritmo en base 10 de n sobre nt, donde n es el número de documentos total y nt el número de documentos que contienen el término. Cabe mencionar que el algoritmo TF-IDF requiere un conjunto grande de documentos para dar buenos resultados. Por ejemplo, supongamos que se tienen 100 libros y se busca la frase "la dimensión desconocida". En este caso, solo haremos los cálculos para uno de los 100 libros, pero tendrían que hacerse para los 100 libros. Supongamos que para el libro 73 se tienen las siguientes ocurrencias. Si el libro 73 tiene 100,000 palabras en total, entonces la frecuencia de término por palabra sería la siguiente. Suponga que la palabra la
se encuentra en los 100 documentos la palabra dimensión en 3 y desconocida en 15. Entonces el IDF de cada palabra sería. Y por último, la puntuación final del libro 73 quedaría. Observe que la palabra la, al ser muy común, no va a influir en la puntuación final. Por último, y después de realizar esta operación con los 100 libros, se ordenan los textos en función de la puntuación final de mayor a menor y obtendremos de mayor a menor los libros que mejor coinciden con la búsqueda.